Bien, en la segunda etapa de la revolución de la independencia de Venezuela y Nueva Granada, vuelve Bolívar, vuelve a Caracas en el año 1813 y proclama lo que se llama la guerra a muerte. Plantea que es una guerra por la independencia. O ganamos o ganamos. No hay vuelta. Es una guerra a muerte. Hasta que no logremos la independencia, no vamos a frenar, no vamos a parar. Entonces reúne de nuevo al ejército, encabezado principalmente por los criollos, que eran los que más buscaban esta independencia. Y por el bando de los realistas, lo que hacen algunos realistas es lo siguiente. Estos criollos, que estaban por el bando de los revolucionarios, muchos de estos criollos eran propietarios de esclavos. Algo bastante similar a lo que pasó en la independencia de Estados Unidos. Nosotros no lo pudimos ver muy bien, pero muchos de los principales llamados padres fundadores de Estados Unidos eran los máximos dueños de esclavos. Es más, Jefferson, que fue el que escribió el acta de independencia de Estados Unidos, era el máximo propietario de esclavos de todo Estados Unidos. Pues, proclamó la independencia por la libertad, teniendo la mayor cantidad de esclavos que podía haber. Es algo bastante contradictorio, lo podemos ver como hoy en día. En ese momento, por la forma de pensar y las ideologías bastante racistas que existían en ese momento, para ellos no era contradictorio. Pero fíjense, lo mismo que pasaba en Estados Unidos, lo tenemos acá en Venezuela. Muchos de estos criollos buscaban la independencia, luchaban por la independencia, luchaban por la libertad, pero tenían esclavos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los realistas para poder tener un mejor ejército? Le dijeron a los esclavos de esos criollos: si luchan para mí, si luchan para el sector de los realistas, yo como recompensa les concedo la libertad. Van a poder dejar de ser esclavos. Entonces muchos de estos esclavos se pasaron al bando de los realistas y lucharon contra Bolívar, lucharon contra los revolucionarios para obtener su propia libertad, su propia independencia personal, no la independencia del país. Entonces, o sea, siempre cuando se analizan estas cosas, yo por eso hago mucho énfasis en cuáles son los distintos sectores para analizar cuáles eran los beneficios y los perjuicios de cada uno de los sectores. Vos de repente sos un esclavo que te dicen: che, si luchás por mí, te doy la libertad. Y a vos no te importa si luchás por el rey, si luchás por una república, si luchás por una bandera, si luchás por otra. Vos luchás por tu libertad, vos luchás por tu independencia. Entonces, siempre hay que analizar las acciones o los actos de cada uno, teniendo en cuenta cuál era la circunstancia de cada uno de estos sectores o de cada uno de estos actores. Entonces, bueno, comienza esta guerra. En el medio, Bolívar proclama la Segunda República, por eso la segunda etapa. Vuelve a proclamar la independencia, proclamar la república, pero nuevamente es vencido por estos realistas con el apoyo de estos esclavos. Entonces, Bolívar ahora, o sea, obviamente queda disuelta esa independencia, no tiene fundamento, no tiene sentido, y vuelve, pero ya no a Cartagena de Indias, sino un poquito más lejos. Se va a Jamaica. En Jamaica escribe una famosa carta, que es muy, muy famosa, muy conocida, en donde plantea, entre otras cosas, abolir la esclavitud total, que no exista más la esclavitud. Así, todos esos esclavos ahora van a pelear para mí. También, a ver, además de la causa, esto es siempre, yo se lo dije siempre, no hay que pensar nunca de una manera simplemente directa. Es lo que yo le decía anteriormente: si vos en teoría estás a favor de la libertad y estás a favor de la independencia y planteás que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales, no importa el color de piel. O sea, si vos estás a favor de la independencia, tenés que estar a favor de la independencia y la libertad de todos. No de la independencia y libertad de los blancos, o de la independencia y libertad de los negros, como se planteaba en Haití, o en cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace Bolívar? Combinando estos ideales que sentía, más el beneficio práctico, directo, que les daba tener a todos los esclavos luchando para él también, por una causa que él y los esclavos consideraban justa. Entonces vuelve en 1816 y ahí se da la tercera etapa, en donde sí, ahora con el apoyo de los esclavos y la gran mayoría de los criollos, logra imponer la independencia. Pero acá me estaba olvidando un factor clave que pasó un año antes, que pasó en 1815. 1815, de nuevo, tenemos que ir a Europa para entender qué pasó. En Waterloo, Napoleón pierde. Napoleón es derrotado. Definitivamente, ya había sido derrotado en 1813, como lo habíamos estudiado, pero ahora pierde es derrotado en Waterloo. Y
fracasa 100% el intento de vuelta de Napoleón. ¿Qué fue lo que pasó en 1815? ¿Quién vuelve al trono de España? Fernando VII. ¿Se acuerdan que desde que empezamos dijimos Fernando VII estaba prisionero, estaba prisionero, estaba prisionero? 1815 sale de la cárcel y es coronado de nuevo como rey de España. Y lo primero que hace, como rey de España, dice: yo quiero recuperar mis colonias. Todas esas colonias, todas esas revoluciones, todas esas independencias que se plantean, que se están dando en América, ninguna. Todas esas siguen siendo colonias mías y siguen siendo colonias de España. Entonces envió un montón de ejército, a querer poner orden de nuevo y recuperar esos territorios para la corona de España. En medio de todo esto, Fernando VII no puede enviar el 100% de las tropas que quiere, porque empieza a sufrir algunas revueltas internas también. Algunos liberales quieren sacar la monarquía e imponer una república en España. Entonces Fernando VII tiene que quedarse, de hecho por un periodo de tiempo corto lo logran, tiene que quedarse con muchas tropas para resolver sus problemas internos, los problemas propios de España. No podía mandar el 100% de los soldados que quería para América. Pero algunos soldados llegan. Y llegan, por ejemplo, al norte de Sudamérica, llegan a la actual Venezuela. Entonces, en esta tercera etapa, en esta última etapa, también es una lucha muy, muy violenta, muy complicada, en donde Simón Bolívar y Santander, principalmente, que son los que pasan a encabezar la revolución en Venezuela y en Nueva Granada, Simón Bolívar y Santander logran vencer a las tropas realistas, terminan fundando la Tercera República de Venezuela en 1817, donde esta república sí ya va a ser definitiva. Ya a los realistas los vencen definitivamente. Y es más, no solamente los estaban venciendo en el norte de Sudamérica, sino que, fíjense el año, cuando veamos la independencia de Argentina, lo vamos a entender un poquito mejor. Para 1817 ya se había proclamado la independencia en Tucumán. Ya San Martín estaba cruzando con las tropas por los Andes y ya estaban combatiendo en Chile para después llegar hasta Perú. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Se estaba terminando de desarrollar lo que se conoce como el Plan Continental, en donde Simón Bolívar desde el norte y San Martín desde el sur estaban envolviendo a los realistas en su último bastión definitivo que tenían, que era Lima. Entonces lo estaban golpeando desde los dos lados. Entonces los realistas tenían que ir moviendo, distribuyendo las tropas para los dos lados, y estaba bastante complicado, junto con los problemas internos que tenía España en ese momento. Entonces, volviendo a Venezuela, en 1817 se funda la Tercera República de Venezuela, pero la idea de Bolívar no era solamente la independencia de Venezuela, como formar solamente un país llamado Venezuela, sino que el objetivo de Bolívar y algunos sectores relacionados con él también era formar lo que se llamaba la Gran Colombia. ¿Vieron el país Colombia? ¿Por qué Colombia se llama Colombia? Bueno, Colombia deriva de Columbus, deriva de Colón, de Cristóbal Colón. Uno de los proyectos de independencia de toda América, por lo menos la América española, era que desde México hasta Chile y Argentina, desde México hasta Tierra del Fuego, todos los países donde se habla español, sea solamente un país. Sea un país grande, un país inmenso, toda América Española toda la ex América Española sea un solo país llamado Colombia. ¿Qué significa Colombia? La tierra de Colón, la tierra que descubrió Cristóbal Colón. Entonces, de esa manera planteaban, al ser completamente todos hermanos por nuestra historia, porque todos tuvimos la misma historia, por ejemplo, todos los países de esta región fuimos dominados y sometidos por los españoles. Todos los países de esta región existían pueblos originarios que vivieron ahí antes de la llegada de los españoles. En todos los países de esta región, a su vez, había españoles que vinieron y se transformaron en criollos porque habían nacido en esta propia América. Entonces había rasgos comunes en todo. Todos hablamos el mismo idioma, por algo todos hablamos español. Entonces había rasgos comunes para hacer un gran país llamado Colombia. Simón Bolívar lo que intentó hacer fue formar esta gran Colombia, en donde empezó con la parte del norte de Sudamérica. ¿Vieron? ¿Por qué creen que, Venezuela, Colombia y Ecuador tienen la bandera bastante parecida? ¿Vieron que es bastante parecida la bandera de Venezuela, de Colombia y de Ecuador?
Bueno, porque en un primer momento estos tres países formaron, en 1821, formaron lo que se llamó la Gran Colombia. Estos tres países en realidad eran un solo país. Eran una república con una independencia unitaria, una independencia centralista. Ya cuando lleguemos a Argentina vamos a ver el conflicto entre unitarios y federales. ¿Qué significaba ser unitario? ¿Qué significaba ser federal? Entonces estos países formaron esta Gran Colombia, un solo país con estos que conformaba todos esos territorios, el territorio de Venezuela, el territorio de Ecuador y el territorio de Colombia, pero fue un país que no duró demasiado tiempo. Por distintos conflictos internos se empezaron a pelear distintos dirigentes, había muchas personas que a lo mejor tenían pensamientos diferentes, entonces no coincidían, no lograron una verdadera unión de pensamiento. No lograron decir, bueno, a ver, mirá, vos querés esto, yo quiero esto otro, bueno, tratemos de ponernos de acuerdo en algo para que sea la mitad de cada uno, y bueno, y que todos podamos ser un país más grande, porque un país más grande nos va a permitir ser un país más fuerte, y poder prosperar mejor. Bueno, eso no se pudo dar, no se pudo lograr. Se logró por muy poquitos tiempos, por menos de 10 años, y para 1829 ya Venezuela se había separado de esta Gran Colombia como un país aparte, y muchísimo más adelante también se terminan separando Colombia por un lado y Ecuador por el otro. Pero bueno, entonces lo importante para sintetizar es comprender bien estos tres periodos, no tanto para memorizarse qué pasó en cada uno de los periodos, es bueno saberlo, sino para saber, bueno, a ver, qué objetivos tenía cada uno de los sectores, las decisiones que tomaron cada uno, por qué las tomaron, de qué manera influyó lo que pasaba en Europa para transformar o modificar las cosas que pasaban acá en América, hasta qué lado, de qué manera lograron ponerse de acuerdo algunos sectores para atacar a otro, de qué manera algunos sectores pudieron obtener más beneficios cediendo en algunas cosas o incorporando otras cosas. Bueno, lo importante de esta dinámica revolucionaria también, cómo podés cambiar los objetivos. Recuerden que cuando se formó la primera república de Venezuela, el objetivo no, o sea, la primera junta, perdón, el objetivo no era la independencia, sino que más adelante vino la idea de la independencia. Eso va a ser algo bastante parecido a lo que pase con la primera junta acá en Buenos Aires. Así que, bueno, todas estas cuestiones para pensar, para reflexionar, y recuerden que los videos son siempre un complemento de lo que vemos, lo que también les subo como materiales en el libro. Yo hay algunas cosas que no las expliqué porque están muy bien explicadas en el libro. Entonces la idea es que sea un complemento, los videos junto con los materiales que les mando para leer. Así que bueno, un abrazo grande.